Ejamipco tata noviono, ejamipco meme noviono. Buenos días, señoras, buenos días, señores. Como siempre a esta hora, con el saludo en el idioma mojeño trinitario, empezamos el espacio cultural de la radio. La próxima semana ya será carnaval de este 2025. Ya las comparsas han elegido sus reinas y reinitas y algunas también el rey Momo. Al más ocurrente siempre escogen o al más viejito. En los barrios, en las instituciones, en los clubes, en todas partes ya están organizados y algunos ya empezaron sus reuniones, sus celebraciones, sus encuentros carnavaleros. La casaca, por si acaso, ya está lista también y en todo caso, por lo menos la polera. Diviértanse con moderación. Si bebe, un consejo, si bebe, no conduzca ni moto ni auto o camión, no. Pida que otro lo lleve o lo recoja. En la fiesta o el junte, prefiera bailar. Dedíquese a bailar. Allá en el baile nos vamos a ver. Claro, nos veremos siempre y cuando usted me invite. Bueno, así comenzamos. Sache Mojos. Se fue el Tata Ernesto. Ha fallecido don Ernesto Noe Tamo. Don Ernesto fue uno de los líderes de la marcha indígena de 1990. El deceso de don Ernesto Noe Tamo ocurrió el lunes 18 de febrero en la ciudad de Santa Cruz. Allá falleció. Tenía 83 años, tras una larga enfermedad que lo sorprendió, de veras, dicen los familiares, porque estaba bien nomás y, sin embargo, ya no está con nosotros. Los restos del Tata Ernesto fueron trasladados a Trinidad, donde fueron sepultados el jueves 20 de febrero. El velorio se efectuó en su domicilio y después en la iglesia del Cabildo Indígena Trinitario. A su velorio acudieron los dirigentes de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, CEPIP, encabezados por su presidente actual, don Juan Cayuba. También estuvo el alcalde de la ciudad, don Cristian Cámara. En la capilla del Cabildo, una ceremonia católica despidió al que fuera también corregidor del Cabildo Trinitario, presidente de la CEPIP y líder de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano, SIDOP Nacional. Sirvió mucho acá en el Cabildo, fue corregidor por muchos años también, por eso es que nosotros nos sentimos agradecidos en este día de poderlo demostrar con todos los pueblos indígenas y estamos de luto sobre todo con todos los pueblos mojeños, trinitarios y no trinitarios, porque él fue corregidor, fue presidente de la CIDO, fue presidente de la CEPI y mucho más. Y también tenemos también por la marcha del 90 que gran parte él luchó por todos los pueblos, se dedicó totalmente a defender la tierra y territorio por ese momento. Y yo quisiera pasarle la palabra también sin antes darle oportunidades a gente también que han pasado por este mismo momento, que han sufrido. Lo tenemos aquí a Tata Marcial, pues también agradecerle también los ex corregidores que también han luchado. No ha sido fácil para todo esto. Entonces yo quisiera darle la palabra a él, que él sea el que nos dé también algunas palabras, parte del hermano Tata Ernesto Noe Tamo. Al final de la ceremonia religiosa, su compañero de marcha del 90, don Marcial Fabricano Noe, le dedicó un homenaje. El Tata Marcial subrayó que sin Ernesto Noe no hubiera sido posible la marcha por el territorio y la dignidad.
y también dijo que todos los indígenas deben continuar lo que se comenzó en 1990, o años antes, diríamos nosotros. Marcial Fabricano reconoció que el movimiento indígena se encuentra dividido, por lo que hizo un llamado a la unidad. Recalcó también que las organizaciones necesitan acercarse a otras instituciones nacionales para lograr su objetivo. Muchas gracias a todos ustedes, hermanos y familia, amigos que acompañan este descanso de nuestro hermano don Ernesto Noé Tama. Expresar sentimientos no es nada fácil, porque el sentimiento nace. El sentimiento no es aquellas cosas que son recogidas de lectura, de libros, sino el sentimiento es lo que hemos vivido, lo que se ha vivido. Y tal como lo dijo nuestro corregidor, la vida de don Ernesto no ha sido nada fácil, pero tampoco no ha sido nada de lamentar, porque él dio vida a este gran pueblo, el pueblo mojeño. Desde el pueblo mojeño ha trascendido, ha crecido esa fuerza, esa voluntad, ese compromiso. Pero como motivo y razón, él como mojeño levantó al pueblo mojeño, nos levantó, nos movió desde las comunidades, llegó él hasta las comunidades. ¿Quién puede negarlo eso? ¿Cómo no reconocer eso? Personalmente lo reconozco y humildemente. Si no, don Ernesto no estuviera Marcial Fabricano aquí. Don Ernesto, somos todos quienes nos hemos comprometido con este movimiento para seguir sus pasos. Esos pasos que él dio con la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, desde Trinidad hasta la ciudad de La Paz. 34 días de caminata, 640 kilómetros. La primera lección que nuestro movimiento dio como aporte a este llamado Estado boliviano. Que nos hablaron de democracia, pero nosotros no estamos en la lista de los habitantes del pueblo boliviano. Pero con esa marcha nosotros tuvimos que tocar esa puerta del Estado para que se nos tome en cuenta. Y eso gracias a don Ernesto Noé Tama. En este tiempo contemporáneo, a mitad del siglo pasado, que empieza a generarse. Entonces, queridos hermanos, hay un gran motivo, el por qué movernos. El por qué entristecernos a la vez, porque Él nos deja. Claro que queda un vacío, pero también esa tristeza tenemos que traducirla en alegría, porque su obra no muere con Él. Queda en cada uno de nosotros. Queda en cada persona que esté comprometida con esta digna causa de defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestro territorio. Si hay ese compromiso, va a vivir siempre don Ernesto Noé. Si todos nosotros nos comprometemos con esa hermandad, con esa amistad con don Ernesto, pues vamos a guardar también dignamente su memoria. Este día, que lo tenemos a él ahí en la puerta de este templo, no tiene que convertirse, dije yo, como algo de tristeza,
sino como algo que nos tiene que mover y comprometer más y mucho más. Que no sea en vano ese reconocimiento del Estado boliviano y del pueblo boliviano a esa lucha de 1990. En medio de una pertinaz lluvia, los familiares y amigos acompañaron a don Ernesto a su última morada en el cementerio general. Junto a Marcial Fabricano, Antonio Coseruna y Tomás Ticuazu, don Ernesto Noe fue el integrante del cuarteto, podríamos decir, que encabezó la marcha por el territorio y la dignidad en 1990. Marcha que empezó en Trinidad y terminó en La Paz, la sede del gobierno nacional. Esa manifestación pacífica fue organizada y realizada por la Central de Pueblos Indígenas del Beni. Durante 34 días, 1 millar de indígenas de las tierras bajas caminó hasta la sede del gobierno. ¿Para qué? Para exigir atención a sus demandas. Ellos reclamaban principalmente dos cosas: un territorio donde desarrollar sus costumbres y el reconocimiento a su condición de nativos, porque nadie les reconocía. Su dignidad estaba desconocida. El resultado exitoso de la marcha derivó en varios decretos. Los primeros creando los territorios comunitarios de origen, TCO, y después un largo proceso de gestiones de los pueblos indígenas por otras demandas varias. Después de conducir ese proceso, don Ernesto Noe fue líder de amplia ascendencia y de consulta permanente. Todos iban a preguntarle su opinión. Él fue presidente de la CIDOP y por varios años fue presidente del Tribunal de Honor de la Central de Pueblos Indígenas del Beni, la CEPI. En ese cargo, varias veces intentó mediar para que los nuevos dirigentes mantengan la unidad en la conducta de la organización. Con su muerte y también el deceso de don Tomás Ticuazu el año 2018, quedan todavía el señalado Marcial Fabricano Noe y Antonio Coseruna. Los cuatro son indiscutidas referencias del movimiento indígena de las tierras bajas del país. El Tata Ernesto fue enterrado en el Cementerio General de Trinidad. Fueron depositados sus restos al lado de su esposa, Carmen Pereira. Desde Radio Patujú pedimos que él descanse en paz. Los nuevos músicos del TIPNIS. Por 10ª vez, medio centenar de niños y jóvenes de las comunidades del TIPNIS participaron de un curso de capacitación en música tradicional. Fueron 52 exactamente, en total, chicos y chicas, según explicó el maestro Claudio Teco, principal responsable de la enseñanza a los adolescentes del TIPNIS. Estuvieron entre el 4 y el 14 de febrero en las instalaciones de Caritas Beni, en Trinidad. Para unos fue la primera vez, para otros fue la segunda y algunos también fue la tercera participación en un taller como este. La mayoría aprendió nuevas formas de ejecución del violín, pero también entrenaron en el manejo de la flauta. Los muchachos pertenecen a las diferentes comunidades del territorio indígena Parque Nacional Isiboro-Secue. Al final, como un examen, ellos ofrecieron un pequeño concierto el viernes 14 en el mismo salón de Cáritas. El taller cerró con un aplauso de todos los asistentes al concierto. Felicidades a los muchachos músicos del TIPNIS. Hacemos un breve corte y ya regresamos.
El espacio cultural Sachemojos, este que usted está siguiendo, se transmite por Radio Ramoniana de San Ramón, en la provincia de Mamoré. Gracias por seguirnos en este espacio. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional. Aquí vamos a repasar algunos hitos en la historia de la región. ¿Comenzamos? Calendario histórico regional año 1810, 24 de febrero. El gobernador de la provincia colonial de Mojos, Pedro Pablo de Urquijo, divulgó en toda la provincia que el rey de España había emitido una cédula ordenando la captura de Pedro Ignacio Muiva. La intención del gobernador era legitimar su acción represiva contra los indígenas alzados con Muiva. La orden de Urquijo decía que Muiva debía ser llevado a Charcas, capital de la audiencia, para ser enjuiciado. Calendario histórico regional, año 1913, 24 de febrero. Se funda en Trinidad la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del Beni. La nueva institución surge como efecto de una conferencia de don Juan Francisco Velarde sobre los problemas de límites del Beni con sus vecinos de Santa Cruz y de Cochabamba. Fue convocada por el prefecto Fabián Baca Chávez. La autoridad había convocado a la conferencia para responder a Benjamín Burela, presidente de la Sociedad de Estudios Geográficos de Santa Cruz, quien había puesto en duda la creación del Beni y que su jurisdicción no había sido consultada con Santa Cruz. La Sociedad de Estudios Geográficos del Beni tuvo como fundadores al propio Juan Francisco Velarde, Rafael Segers, Fabián Baca Chávez, Manuel Gaspar Céspedes, Ángel Salazar, Juan Daza, Manuel Limpias, Alcibiades Velarde, Nemesio Pereira, Domingo Leigue, Maximiliano Arce, Jesús Ligerón, Santiago Arteaga, Ángel Bello, José Prat y Saturnino Pradel. Fue refundada en 1928 y nuevamente en 1981. Calendario histórico regional, año 1951, 24 de febrero. Se crea en Trinidad la sucursal de la Renta Interna, antecedente de la actual Administración de Impuestos Nacionales. Este servicio de impuestos nacionales es el encargado de recaudar los impuestos y tributos en todo el país. Calendario histórico regional, año 1992, 24 de febrero. Se crea el Comité de Conmemoración del Sesquicentenario del Beni para celebrar de manera especial 150 años de creación del departamento. El comité fue decisión del prefecto Rubén Darío Aponte Vélez. El Comité de Conmemoración tiene la misión de coordinar el programa de festejos y gestionar recursos necesarios para ese fin. Calendario histórico regional, año 2021, 24 de febrero. Una turba se enfrenta a una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Santa Ana de Yacuma. Logra la libertad de personas que habían sido detenidas en una operación antidroga. Los policías reprimen a los lugareños con gas lacrimógeno y disparos de arma de fuego. Mantienen presos a los detenidos de nacionalidad extranjera. Calendario histórico regional, año 1938, 25 de febrero. Bolivia y Brasil firman el Tratado de Vinculación Ferroviaria en Río de Janeiro. El documento modifica los tratados de Petrópolis de 1903 y de Natal de 1927, relativos a los compromisos brasileños emergentes del Acuerdo de Paz después de la Guerra del Acre, y el Tratado de Río traslada la inversión del millón de libras esterlinas que debió realizarse en el Beni a la construcción del ferrocarril Corumbá-Santa Cruz. El nuevo convenio es suscrito por el embajador boliviano Alberto Ostria Gutiérrez y el canciller brasileño Mário de Pimentel Brandão. El tratado es ratificado por la Convención Nacional y el presidente Germán Bush Becerra firma la ley del 19 de agosto del mismo año.
El 24 de mayo de ese año se dicta el reglamento de la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña. Con ese tratado, en 1939, Bolivia y Brasil acuerdan la construcción de los primeros 100 kilómetros del ferrocarril Santa Cruz-Corumbá. Calendario histórico regional, año 1958, 25 de febrero. Llega a Trinidad una comisión del Instituto de La Salle para evaluar la posibilidad de construir un colegio en la capital del Beni. La comisión está integrada por los hermanos Genacio María, visitador, y Wenceslao Jaime, director de Cochabamba. Ese mismo año, el Instituto La Salle aprueba el plan y se inicia la construcción del edificio. Dirige la construcción el obispo Carlos Anazagasti, con ayuda de varios sacerdotes de la orden franciscana. Calendario histórico regional, año 1966, 25 de febrero. Fallece en San Ignacio el maestro Sócrates Parada Ewes a la edad de 90 años. Cruceño de nacimiento, fue primer subprefecto en Mojos en 1938. Mandó construir el local de la subprefectura. Fue fundador del colegio Matilde Viuda de Rivero, al que dedicó la letra de su himno. Calendario histórico regional, año 2022, 25 de febrero. Fallece Jorge Melgar Rioja en Trinidad. Periodista en Radio Trópico, director del diario La Palabra del Beni, director de la hoja periodística confidencial Carta Beniana, columnista de varios diarios nacionales, presidente de la Casa de la Cultura del Beni. Fue docente universitario, secretario general de la Universidad Autónoma del Beni. Fue presidente de la Cámara Departamental de Comercio, miembro de los directorios de varias instituciones locales. Había nacido en Trinidad, capital del Beni. Calendario histórico regional, año 2024, 25 de febrero. El río Acre se desborda e inunda la ciudad de Cobija, en el departamento Pando, y también las vecinas Epitaciolandia y Brasilea de Brasil. Las lluvias anegan las viviendas ubicadas en la ribera de ambas partes de la frontera. Un sector del piso del Puente de la Amistad quedó bajo el agua. Los afectados debieron ser albergados en varias escuelas. La alcaldesa cobijeña, Ana Lucía Reis, solicitó auxilio del gobierno nacional para atender 1 millar de familias damnificadas. 4 días después, las aguas empezaron a bajar. Calendario histórico regional, año 1767, 27 de febrero. El rey Carlos III de España dicta el decreto que expulsa a los jesuitas de América y de Filipinas. Las instrucciones para la expulsión llegaron a conocimiento del virrey del Perú, Manuel de Amat, el 20 de agosto de ese año, y mucho después al presidente de la Audiencia de Charcas, Juan Martínez de Tineo. La orden fue remitida al gobernador de Mojos, Antonio de Aymerich, y este transmitió la orden a Joaquín de Espinosa, encargado de la zona de Baures. En septiembre de 1767 había en Mojos 17 reducciones en pleno funcionamiento y la Procuraduría de Pailas a cargo del padre Juan de Bengolea. El éxodo de los jesuitas de América hacia Europa se prolongó por 6 años hasta 1773. Calendario histórico regional, año 1862, 27 de febrero. Nace Ramón Calvo y Martí en la ciudad de Tarragona, España. Estudia para ser sacerdote y en 1888, con 26 años, se ordena integrante de la Orden de los Frailes Menores. En 1919 es posesionado como primer obispo titular del Vicariato del Beni cuando tenía 57 años. El vicariato había sido creado 2 años antes, en 1917. Monseñor Calvo fue obispo del Beni hasta su fallecimiento en 1926. Calendario histórico regional, año 1970, 27 de febrero. Se bautiza como Batallón de Ingeniería 6 Riosinho a la guarnición militar de Cobija, creada al finalizar la Guerra del Acre. Se llama así en homenaje a la batalla de Riosinho en la Guerra del Acre, donde destacó de forma heroica el soldado Maximiliano Paredes.
Calendario histórico regional, año 1919. 27 de febrero. El Consejo Municipal de Trinidad firma contrato con la empresa de luz eléctrica Trinidad para dotar iluminación por 2 años a la Plaza José Boliviano. La empresa tiene como socios a los señores Cruz Mastorakis y Genaro Fernández. El contrato impone la colocación de 18 focos con fuerza total de 475 bujías. Los postes deben ser de tajibo y cuchi, bien labrados y pintados. Los focos deben encenderse a las 6 de la tarde y apagarse a las 11 de la noche entre abril y agosto. Los demás meses desde las 6:30 hasta las 11:30 de la noche. El contrato es firmado por Domingo Leigue, presidente del Consejo Municipal de Trinidad. Calendario histórico regional año 2014, 27 de febrero. Muere de 2 balazos el reo Carlos Rivero Smith, asesino del ex prefecto del Beni, Máximo Pessoa Yesque. El recluso fue victimado en el trayecto de la cárcel de Trinidad a la ciudad. Los autores del crimen dispararon y huyeron en una motocicleta, según algunos testigos. Se había convertido en el gestor de los reclusos. Cali Rivero cumplía su 6º año de condena por el asesinato del ex prefecto. Antes había sobrevivido a un atentado del que responsabilizó a Máximo Pessoa. Calendario histórico regional año 2015, 27 de febrero. La empresa aerocomercial Oriente Norte, Aerocom, anuncia la suspensión de sus operaciones en todas sus rutas. En junio del mismo año se le revocó la licencia de funcionamiento. La aerolínea había iniciado sus vuelos 10 años antes con base en Santa Cruz. Trasladó su sede al aeropuerto de Trinidad y por eso se llamó Línea Aérea del Beni. Ofreció servicio a casi todas las ciudades del país. Llegó a tener 60 vuelos diarios, 15 destinos diferentes con doble y triple itinerario y el uso de 10 aeronaves pequeñas. Las dificultades financieras le forzaron a cerrar actividades. Calendario histórico regional año 2013, 28 de febrero. Un grupo de 6 parabas de la especie barba azul endémica del Beni llegó a Trinidad desde Gran Bretaña. Las parabas nacieron en un parque británico y llegaron por un convenio internacional en el que interviene la Fundación Noel Kempf Mercado. Fueron llevadas a cuarentena al centro de reproducción de la paraba barba azul en la provincia Marván. Esta paraba se encuentra en peligro de extinción, pues solo existen unos 300 ejemplares en libertad. Las organizaciones pretenden repatriar unas 40 parabas en total para estudiar con ellas la posibilidad de aumentar la población de la especie en el Beni. Calendario histórico regional año 2000, 29 de febrero, año bisiesto. Inicia emisiones Radio Patujú en Trinidad. La emisora inicia labor con licencia oficial en la frecuencia modulada. La emisora es propiedad de la familia Zambrana Lara. Postula el tratamiento técnico, profesional y ético de la información. Su lema es de todos para todos. Es director el periodista Juan Carlos Zambrana. Calendario histórico regional año 1969, 1 de marzo. Se inician las actividades académicas de la Universidad Técnica del Beni José Bolivián, creada en noviembre del año 67. Comienzan las clases en la carrera de Ingeniería Zootécnica con la presencia del presidente Luis Adolfo Siles Salinas. El acto solemne se efectúa en el Cine Teatro Trinidad. Es la primera casa de estudios superiores del Beni. Calendario histórico regional año 1980, 1 de marzo. Se firma convenio entre la Universidad Técnica del Beni, el Instituto Francés de Investigación Científica para el Desarrollo Orstom, la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y la Corporación de Desarrollo Regional del Beni, Cordebeni. El objetivo es estudiar la riqueza piscícola de la región amazónica. Inició actividades en junio de 1981. El primer director fue el francés Gerard Lozán. También el convenio se transformó en Proyecto de Investigación Ictiológica del Beni. Su primer director boliviano fue René Vázquez Pérez.
En el año 2004 se crea el Centro de Investigación en Recursos Acuáticos de la Universidad Técnica del Beni. En esa dependencia se creó el Museo Ictícola de la UAB. Calendario Histórico Regional año 2013, 1 de marzo. Jura como nuevo gobernador del Beni el abogado Carmelo Lenz Frederiksen. El político había ganado las elecciones regionales con la alianza Primero el Beni en enero anterior. Obtuvo el 52% de los votos. Su rival fue la modelo Jessica Jordan Burton del Movimiento al Socialismo, que consiguió el 44% de los votos. Lenz gobernó el departamento hasta mayo del año 2015. Calendario histórico regional. Año 2020, 2 de marzo. Fallece el médico e historiador Orlando Montenegro Melgar. Especialista en medicina reconstructiva, investigó y publicó la historia del líder indígena del pueblo canichana, Juan Maraza. Es autor del libro Pueblos de Mojos, Mamoré, Pampas y Yuracarés. También El fracaso de la victoria y Sinopsis histórica de la ganadería beniana. Fue miembro de la Sociedad Beniana de Escritores y de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos del departamento. Creó el Centro Cultural Llano en Llamas. Había nacido en octubre de 1956 en la localidad San Pedro Nuevo. Calendario histórico regional, un sector muy especial aquí en Sachemocos. Sachemojos, el programa cultural, es transmitido en Radio Aguaí de Guayaramerín. Gracias por seguirnos en esta emisora. La inundación en la historia. Bolivia fue creada en 1825, por tanto estamos en el año del bicentenario de Bolivia. El departamento del Beni a su vez fue creado en 1842. La historia de Bolivia tiene pocos registros de lo que vivió el Beni desde su independencia nacional en 1825. Podemos decir también el Beni registra poco de lo que vivió desde su creación en 1842. Sin embargo, en el libro Los Gobernadores de Mojos, escrito por Manuel Limpias Saucedo, se recoge algunos de los sucesos más importantes vividos en el departamento beniano. En la página 116 de la edición de este libro, publicado en 1945, don Manuel Limpias recuerda uno de los momentos más dramáticos del departamento, obviamente causados por una inundación. Vamos a repasar este episodio. De Magdalena a Baures dirigía sus pasos el doctor Bustamante cuando recibió los partes de la inundación de Trinidad, Loreto, San Pedro, San Javier y Exaltación. Manuel Limpias se refiere a Ricardo José Bustamante, que era prefecto del Beni entonces. El 16 de marzo de aquel año, 1853, dirigió el prefecto una nota oficial al gobierno con los detalles de la más grande inundación que haya asolado los Campos de Mojos, 1853. La peste de caderas barrió con las haciendas de caballos y mulas. La viruela se llevó ese y los años siguientes numerosas víctimas, siendo tal la infección que solo en Trinidad y los pueblos del cercado se contaron más de 2,000 defunciones entre la población infantil. Las cosechas se perdieron por falta de brazos y lo que se pudo salvar se perdió por la acción de las aguas. La inundación vino a dar la última mano a este cuadro de miseria y desdicha. Don Manuel Limpias recuerda también, las industrias fabriles se hallaban paralizadas por completo, pues los operarios luchaban desesperadamente para salvar su choza y su familia del azote del agua.
Luchaban los que no fueron vencidos por la plaga de la viruela. La llanura, dice el prefecto en su informe al gobierno, ha llegado a un grado desconocido en las más remotas tradiciones de la comarca. El desborde de los ríos Sécura y Mamoré fue impetuoso por las torrenciales lluvias de Mojos y de la cordillera. En su informe el prefecto añade: del 16 al 20 de febrero culminó la inundación. Entonces, la dilatada planicie donde se asientan las poblaciones presentó el aspecto de un vasto mar con raras y reducidas islas. En Trinidad tomó caracteres más intensos la catástrofe. No quedó en seco sino la manzana donde se asienta la iglesia. El día 20, febrero 1853, se estrechó más el reducido espacio libre de las aguas. Los 4.000 habitantes de la capital se refugiaron en el atrio del templo, en las naves del edificio y en los compartimientos de las casas de gobierno. El agua invadió todas las habitaciones del pueblo, que en su mayor parte se desplomaron. Por las calles cruzaban canoas a remo. Día y noche los indios levantaban empalizadas para refugio de sus hijos, de sus trastos y de sus granos. Los ganados de cría perecieron todos ahogados y hasta las aves alejaron su vuelo de tanta desolación. La gente de la campaña acudió a las poblaciones en busca de pan. El hambre, unida a la viruela, seguía amontonando cadáveres que permanecían muchos días insepultos o que devoraban las alimañas en el agua. Estamos refiriéndonos a un informe del gobernador Bustamante, prefecto del Beni en 1853, informe elevado al gobierno nacional. Informe que refería especialmente el efecto de la inundación ese año. Desde el día 21 de febrero empezaron a descender las aguas dejando al descubierto las tierras más altas. Entonces el lodo hizo más intransitables las tierras, los campos. El ganado que salvó de la creciente se quedaba enfangado y fueron muchas cabezas las que se perdieron tragadas en los lodazales. Extenuado por la falta de pastos, no resistía con sus fuerzas para luchar con el fango, las reses. Los verdes pastos de otro tiempo desaparecieron y ni el hombre ni los animales encontraban dónde saciar su hambre. Se veían en los campos porciones de hombres, mujeres y niños escarbando la tierra para extraer los gusanos que en ella se creían y llevarlos como alimento a la boca. ¿Cuánto tiempo duró esta miseria en Mojos? No lo dicen los escritos de entonces, escribe don Manuel Limpias. El prefecto en su informe clamó al gobierno para que alivie tanta desgracia y tan extrema miseria. El gobierno, como siempre, fue sordo a estos petitorios. Bastantes quehaceres tenía con la política interna del país para fijar la vista en Mojos. Una hermosa construcción jesuítica existía en Trinidad, la capilla del cementerio, que se desplomó por la inundación. Ese informe, le hemos dado lectura a una parte del informe que recoge don Manuel Limpias Saucedos en su libro Los gobernadores de Mojo, en relación al informe del prefecto Bustamante que enviaba a La Paz contando la situación causada por la inundación. Febrero de 1853. Seguimos en Sachemos. Rincón poético. En el rincón de la poesía aquí en Sachemojos, hoy descubrimos para ustedes, pero desde nosotros, a una poetisa veniana. La descubrimos, decimos, porque recién conocemos de su producción, aunque ya tiene varios poemarios de su inspiración. Ella se llama Janet Gisela Rivero Álvarez. Nació en suelo veniano y radica en Santa Cruz.
De la producción de su puño leemos el poema Casa Dulce. Casa Dulce. Siempre viva en mis recuerdos, refugio de mi niñez, mi morada antigua, llena de historia, secretos compartidos. Tú que abrigaste mi pequeña y frágil vida, hogar de amor, de risas, de juegos encendidos. En tu vasto terreno, pitahayas lilas, doradas, guayabas y tamarindos frondosos se alzaban al cielo. En sus troncos, yuntas de bueyes en descanso, y en sus sombras, carretones cargados de sueño. En cada esquina, inmensos cántaros aguardaban la lluvia, aguardaban el agua del cielo como esencia pura, esa potencia viva que luego serviría para bautizar las plantas con su riqueza. Por la tarde el río Tico nos llamaba a sumergirnos en sus aguas, a refrescar el cuerpo, a avivar el alma. El tiempo volaba y al regresar, mamá nos recibía con chocolate y leche caliente, fritos, empanadas de queso o masaco en la mesa familiar, siempre allí sin faltar. Mi casa en forma de U, donde el viento se colaba, habitaciones cargadas de recuerdos, espacios amplios, acogedores, que albergaron 12 almas y acogieron a parientes y amigos que los fines de semana venían desde la ciudad a visitarnos. ¿Cómo olvidar aquellas tardes bajo la sombra o las noches en la hamaca refrescándonos al viento? Casa Dulce, ¿cómo no recordarte en el eco del tiempo con papá y mamá aún juntos en esos días hermosos con mis hermanos, mis amigos, mi familia? Hasta parece que fue ayer, aunque ya pasaron 50 años. Aún te sigo sintiendo cerca como si nunca me hubiese ido, como si no te hubiese dejado allá, en Loreto, mi pueblo amado. Casa Dulce, poesía de Janet Gisela Rivero Álvarez. Seguimos en Sache Mojos. Homenaje a Castellanos. Esta semana ha sido de luto en varias partes. Ha fallecido el sacerdote español Nicolás Castellanos, un hombre que fue obispo católico en su país y que pidió al Papa hacer misión después en Bolivia. Se asentó en Santa Cruz, específicamente en el Plan 3000. Allá fundó Hombres Nuevos, un proyecto para apoyar a los más necesitados. Desde la Fundación Hombres Nuevos financió la construcción de la nueva sede de la Casa de la Cultura del Beni. En un comunicado, la Institución Cultural del Beni lamentó la muerte de Monseñor Castellanos y le rindió un tributo de gratitud. La obra en Trinidad fue gestionada por el poeta veniano Hernando García Vespa. Paz en la tumba de Monseñor Nicolás Castellanos. Seguimos en Sachemos. Tendremos más sobre cultura en un nuevo programa, porque se nos acabó el tiempo. Tendremos más en 7 días. Aquí, en este mismo sitio, nos reencontraremos. Gracias por seguirnos. Brusurupaya, memenovión. Brusurupaya, tatanovión.